Bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Mítica, el lugar en el que nacen las historias. Hoy iniciamos una nueva etapa, en la que nos atrevemos con un formato más largo, para charlar y para profundizar en lo que más nos gusta, las historias. Para que las saboreemos y las comprendamos, para aprender juntos este oficio muchas veces complejo que es la escritura. En este podcast me gustaría ahondar en los conceptos, en las estructuras propias de las historias, en ejercicios prácticos y, por qué no, en el análisis con algún monográfico. La verdad es que cuando emprendes un nuevo viaje, todo parece posible. Los comienzos nos abren la puerta a la ilusión, pero también a la incertidumbre. Nadie dijo que fuese fácil salir de la zona de confort, pero si hacemos el esfuerzo, si en vez de mirar atrás, en ese momento de duda, seguimos adelante, nos adentraremos en un mundo nuevo. Y de esto vamos a hablar en este primer programa de La Mítica, de cómo escribir un buen primer acto. Repasaremos qué ingredientes básicos suelen tener los comienzos, algunos esquemas y arquetipos que nos pueden servir, y lo más importante, veremos técnicas y recursos con ejemplos prácticos para presentar estos elementos al público. Así que acércate, vamos a descubrir qué aspecto tendría el comienzo de tu propia historia. Soy Gonzalo Blanco, comenzamos. Si hablamos de primer acto, damos por hecho que la historia que estamos escribiendo se puede estructurar por lo menos en 3 actos. Esta es la estructura clásica, la de Aristóteles, y se divide en introducción, nudo y desenlace. Esta primera parte, la introducción, es en lo que nos vamos a centrar hoy. La mayor parte de las historias se pueden estructurar a partir de este esquema. Las novelas que encontramos en librerías y las películas que vemos en el cine o en streaming. Ahora bien, ¿esto quiere decir que esta es la única estructura válida? En absoluto. Simplemente es un esquema básico en el que encajan la mayoría de historias que consumimos en el día a día. Porque tú puedes estructurar una historia de 1000 maneras distintas, pero siempre tendrás que presentar una serie de elementos que entrarán en conflicto, luego tendrás que desarrollar ese conflicto y por último tendrás que resolverlo en un desenlace. Por eso creo que puede ser útil conocer cómo funciona esta estructura, aunque sea solo como una aproximación, como un intento de fragmentar una historia muy grande en partes más pequeñas y autónomas, porque eso facilita mucho la escritura. E insisto, estas estructuras son muy útiles cuando empezamos a dar forma a una historia que solo está en nuestra cabeza, pero cuando ya tenemos una imagen más o menos nítida, esta estructura no debería ser más que una referencia. Las estructuras están para ayudarnos, no para constreñirnos, así que tampoco intentes ceñirte a ella al 100% porque te va a limitar. Dejando claro esto, si partimos de esta estructura en 3 actos, el primero de ellos sienta las bases de la historia. Aquí se presentan los elementos principales que se asociarán y entrarán en conflicto durante el desarrollo, pero también es el momento de hacer una serie de promesas al público, de sugerirle todas las maravillas que encontrará en nuestra historia para engancharlo y para decirle quédate aquí porque esto va a merecer la pena. Pero vamos por partes. ¿Cuál es la función del primer acto? ¿Qué elementos narrativos y dramáticos podríamos considerar imprescindibles? Profundizaremos en cada uno de ellos, pero ya os adelanto que este acto debería presentar al personaje o a los personajes, el universo, el conflicto y el detonante, ese evento que nos lleva al primer punto de giro, que es lo que marca el final de la introducción. Así que lo primero es presentar a los personajes, los motores de cualquier historia, especialmente nuestro protagonista, porque es su mirada la que filtrará todo lo que ocurra al lector. En esas primeras escenas debemos transmitir esos 3 o 4 rasgos que lo caracterizan para que el público entienda no solo su forma de ser, sino también su forma de ver el mundo, que es lo que se verá comprometido, lo que normalmente cambiará a lo largo de la historia. Marlin, el padre de Nemo, en Buscando a Nemo, cree que tiene que estar encima de su hijo constantemente, para protegerlo y que le vaya bien en la vida, pero esta aventura que vive en el océano le demuestra precisamente lo contrario. Es importante que en estas primeras secuencias conozcamos bien al personaje, cuál es su forma de ver el mundo y en qué podría estar equivocado. Y para que estos personajes no se muevan en el vacío, también necesitamos presentar su entorno, tanto desde el punto de vista físico como social. ¿Cómo es el día a día del personaje? ¿Con qué personas interactúa? ¿Cuál es la relación que mantiene con este entorno?
A partir de estas particularidades del escenario empieza a asomar otro elemento imprescindible, que es el conflicto. Los entornos se definen por medio de sus dinámicas. Puede que en este lugar haya una serie de normas que impiden al protagonista hacer algo que le gustaría o que su familia espere ciertas cosas de él. Esto es lo que marca la relación del personaje con su entorno, y por muy idílica que sea su vida, siempre hay un resquicio para el conflicto. Todo parece en equilibrio, pero hay algo que no termina de encajar. Casi siempre hay una herida que sanar, un deseo no satisfecho, una serie de obligaciones que encauzan la vida del protagonista ante las que se debería revelar. Esto suele referirse al conflicto interno del personaje. Él puede ser más o menos consciente de esta fricción y enfrentarse a ella de una forma más o menos activa, dependerá de su carácter, pero es algo que debería estar ahí. Más que nada porque es lo que marcará su arco de evolución, ese cambio en su forma de ver el mundo. Así que, importante, esta es una de las primeras cosas que yo os recomiendo hacer. Situar un personaje en un entorno determinado, un contexto, y que de esa asociación asome un conflicto. Bien, por resumir, en el primer acto presentamos a los personajes, el entorno, el conflicto y el detonante, ese suceso anómalo que lleva al protagonista hacia el primer punto de giro, a embarcarse en una aventura. Hablamos de aventura en un sentido amplio, ojo, puede ser metafórica, dependerá del género. Por ponerte otros ejemplos, digamos que el detective se introduce de lleno en el caso que debe resolver. O el joven enamorado coge el coche para hacer una visita sorpresa a su pareja en una universidad al otro lado del país. Sea como sea, el protagonista da ese primer paso consciente para resolver el problema o para cumplir su deseo. Pero creo que es importante que entendamos por qué se habla muchas veces de héroe o de aventura cuando hablamos de ciertas técnicas narrativas. Y es porque muchos de los trabajos que estudian las estructuras de las historias tienen como base fundacional los mitos y los cuentos clásicos, historias que tienden a la aventura y a la fantasía. Pero estos arquetipos y estructuras, lo veremos más adelante, llegan hasta nuestros días y nos sirven para analizar casi cualquier otro género. Así que acostumbrémonos a este ejercicio de abstracción cuando hagamos un curso o leamos un libro de escritura, porque la mayoría de recursos y herramientas que transmiten las podemos aplicar a cualquiera de nuestras historias. Ahora me gustaría detenerme en dos de estos elementos que acabamos de ver: el conflicto, entendido como conflicto interno, y el detonante. Son dos puntos que creo que deben ir siempre de la mano, porque esta unión entre detonante y conflicto interno conforma el gancho de nuestra historia, que es lo que atrapa al público y lo invita a seguir adelante, genera esa necesidad de saber qué es lo que ocurre a continuación. Cuando hablamos de gancho, tendemos a pensar en un evento sorprendente que pone todo patas arriba. Y es cierto, lo ideal es que el detonante cambie por completo la situación del protagonista y lo obligue a tomar decisiones. Pero el gancho no es mejor cuanto más potente o rocambolesco sea este detonante. Es decir, muchas veces nos centramos demasiado en el conflicto externo, en el conflicto material. Y a ver, es importante que tenga fuerza para generar tensión narrativa, pero en realidad un buen gancho se centra en el conflicto interno. No es tanto lo que pasa, sino por qué lo que ocurre es importante para el protagonista. Y eso nos lo da el conflicto interno. Por eso es imprescindible mostrarlo cuanto antes. Esa lucha entre el deseo y el miedo, entre el querer, el poder y el deber. Dedicaremos en algún momento un programa exclusivamente al conflicto interno y ahí profundizaremos en él, pero este tipo de conflicto se refiere a las creencias limitantes que nos dificultan la toma de decisiones, ya sean autoimpuestas o impuestas por un agente externo. Marlin cree que debe estar encima de Nemo constantemente. Error. Es una creencia limitante que le impide relacionarse con su hijo. Luke quiere salir ahí fuera y conocer la galaxia, ser piloto, como lo fue su padre, pero su tío se lo prohíbe porque lo necesita en la granja y porque sabe quién es su padre. En este caso, el personaje quiere algo, pero una obligación externa se lo impide. Entonces aquí hay un conflicto que le dificulta la toma de decisiones. Este tipo de cosas. Esto es con lo que todos nos identificamos y lo que nos permite conectar con los personajes. Si el personaje no nos importa, tampoco nos importará lo que ocurra a su alrededor, por muy impactante que sea. Entonces, si tenemos este conflicto bien planteado, el detonante que presentemos tiene que dialogar con este conflicto. El ejemplo de Buscando a Nemo.
Que pierdas a tu hijo y se lo lleven a la otra punta del océano es un problema para cualquiera, pero para Marlin es especialmente importante. Al inicio de la historia vemos cómo pierde a su mujer y a casi todos los hijos que esperaba salvo a Nemo. La película nos deja muy claro su núcleo emocional, su trauma. Y por eso entendemos que cuando Nemo desaparece, los mayores temores de Marlin se confirman. Esto es lo que nos engancha a la historia, el conflicto interno del personaje. Una de las misiones más importantes que tenemos en el primer acto es plantear este conflicto y que ese evento inesperado que pone en marcha todo tenga unas implicaciones especiales para el protagonista. Si esto lo haces bien, tienes la primera batalla ganada, que es que el público sienta el problema del personaje como algo relevante, que le dé la importancia que merece. Ahora vamos con otro tema clave para mí, que es el de las promesas. Porque en la introducción no solo tenemos que presentar estos elementos con los que poner en situación al público. Brandon Sanderson, el autor del Cosmere, entiende el primer acto como una promesa, o más bien como un conjunto de promesas, y yo creo que de forma muy acertada. Tienes que darle algo a la persona que está al otro lado, dejarle claro en qué tipo de historia se está adentrando y sembrar un interés. ¿A qué tipo de promesas se refiere Sanderson? Fundamentalmente a 3. Al público le tiene que quedar claro el tono de la historia, el tipo de acción que va a haber y la clase de evolución que sufrirá el personaje. Muchas veces estas promesas van de la mano, pero vamos a verlas una por una para entender mejor de lo que estamos hablando. Empecemos por el tono. ¿Qué historia es esta? ¿En qué género nos movemos? ¿Esto va a tener un tono ligero de aventuras o va a ser algo más dramático y oscuro? En la primera escena de Star Wars nos queda claro que esto va sobre una guerra en el espacio, en la que hay un imperio opresor y un villano peligroso. O fijémonos también en el prólogo de la primera película del Señor de los Anillos, en el que vemos una gran batalla entre la luz y la oscuridad, a unos pueblos libres que se defienden de una amenaza apocalíptica que es el mal encarnado en Sauron. Tú ahí estás planteando una serie de promesas, las cuales tienen que cumplirse durante el desarrollo y en el desenlace de la historia. Al ver este prólogo del Señor de los Anillos, el público dice, vale, en algún momento de la historia veremos una batalla épica entre el bien y el mal. Esto es lo que tú estás sembrando al inicio de la historia, ya sea en un prólogo o en una serie de secuencias en este primer acto. En estos casos también hay una promesa de acción. Nos queda más o menos claro el tipo de escenas que podemos llegar a disfrutar durante la historia. Otro buen ejemplo es el prólogo de la primera película de Indiana Jones. Presenta a este personaje intrépido y carismático en plena faena. Está intentando sacar un tesoro de un templo, un ídolo dorado, para lo que tiene que superar una serie de obstáculos en un entorno exótico y peligroso. Cuando la secuencia termina, tú ya tienes claro que esta es una propuesta divertida, trepidante y con un personaje que, aunque termina fracasando, se le da muy bien lo que hace. Y otra promesa muy importante que deberíamos hacer al público es en relación a nuestro personaje. Te muestro a este padre obsesivo, que es Marlin, y te doy a entender que la forma de relacionarse con su hijo le va a causar problemas, que este trauma que le generó la muerte de su mujer y de casi todos sus hijos es una herida que todavía está abierta y que tiene que cicatrizar para que el personaje pueda seguir avanzando. Esta sería la promesa del arco del protagonista. Básicamente, intento que empatices con él, que te importe, y te sugiero de alguna forma que algo tiene que cambiar dentro de él. Si nos fijamos en el cine o en las series, estas promesas se concentran en unas pocas secuencias porque el medio audiovisual tiene que ser especialmente ágil. En el caso de una novela, creo que puedes tomarte todo este primer acto para hacer estas promesas, pero la verdad es que hoy en día, cuanto antes, mejor. ¿Y para qué nos sirven este tipo de promesas? Por un lado, para dejar claro qué tipo de historia es la nuestra, y por otro, para que el final sea satisfactorio. Cuando una persona se adentra en una historia, cuando va al cine a ver una película o abre por primera vez un libro, está buscando una serie de recompensas. ¿Quién será el asesino? ¿Estos dos que se están enamorando acabarán juntos? Cuanto más adecuadas sean las promesas que haces al inicio, más satisfactorias serán las recompensas que el público obtiene al final. El problema de muchas historias es que estas recompensas no se corresponden con lo prometido. Si quieres que el final de tu historia sea que los protagonistas acaban juntos, tienes que dejar claro al principio que esto es un romance. Y puede parecer una tontería, pero créeme que es un error muy común cuando estamos empezando a escribir.
No es raro escribir el primer borrador de una historia y ver que ahí hay una desconexión, pues muchas veces el problema no está en el final. La mayoría de veces el final es muy evidente. El problema es que no supimos hacer las promesas adecuadas en el primer acto. Pero es algo que tiene fácil solución, entre muchas comillas. Muchas de esas primeras reescrituras consisten precisamente en cambiar lo que sea necesario en el primer acto, establecer las promesas adecuadas para que ese final que ya tenemos escrito tenga más sentido y sobre todo sea más satisfactorio. Ahora vamos a intentar bajar poco a poco a tierra. Y para eso me gustaría hablaros del viaje del héroe. Seguro que ya habéis oído hablar de él muchas veces, pero para quien no lo sepa, el viaje del héroe es una estructura de normalmente 12 etapas que se repite en infinidad de mitos y cuentos fantásticos, y de la que beben muchas historias de hoy en día. Star Wars y El Señor de los Anillos, que ya hemos mencionado, pero también Harry Potter, Dune y muchas otras que ni siquiera pertenecen al género de la fantasía. Se dice mucho eso de que todas las historias se ajustan al viaje del héroe, y aunque pueda haber algún caso, yo creo que es algo que no nos interesa, ceñirnos por completo a esta estructura. Pero eso no quiere decir que no podamos sacar recursos interesantes de ella. Me gustaría dedicar un programa exclusivamente al viaje del héroe, pero hoy quiero centrarme en unas pocas etapas que suelen aparecer en este primer acto de la historia. En esta estructura hay etapas como el mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo a esta llamada, pero hay dos etapas en concreto que creo que pueden ser útiles, porque me resultan especialmente evocadoras y sobre todo porque se pueden encajar fácilmente en casi cualquier historia. Me refiero al encuentro con el mentor y el guardián del umbral. Empecemos con el encuentro con el mentor, o la ayuda sobrenatural, depende de la versión del viaje del héroe. De hecho, esta nomenclatura creo que me convence más. En los mitos y en los cuentos clásicos es muy común la figura del mentor. Odín ayuda a Sigurd en su misión de derrotar a Fafnir, el dragón. El hada madrina ayuda a Cenicienta para que pueda ir a esta fiesta en palacio. Y en la era moderna, este arquetipo se transformó en personajes como Gandalf, Obi-Wan o Dumbledore. En esta fase, el héroe recibe algún tipo de herramienta que lo ayuda a cumplir su misión. Puede ser un objeto mágico, como el hilo que Ariadna le entrega a Teseo para salir del laberinto, pero también puede ser una información valiosa, un sistema de valores o un aprendizaje como el que puede proporcionarte un maestro Jedi. ¿Por qué digo que me convence más la ayuda sobrenatural? Pues porque esta fase se basa simplemente en darle algo al protagonista que lo ayude en su misión, que le dé ese empujón necesario para embarcarse en la aventura. En muchos cuentos clásicos esta secuencia viene de la mano de un mentor, porque son esas figuras que nos proporcionan conocimientos y herramientas para salir adelante, para progresar. Pero si pensamos en términos estrictamente narrativos, nuestro héroe puede adquirir estas herramientas de muchas formas. Puede ser un libro que encuentra en el desván, un anuncio de la televisión que lo anima a dar ese paso que lleva toda la vida evitando. También puede ser un informador que le da una pista a nuestro detective. Piensa en algo útil, material o inmaterial que el protagonista realmente necesita para alcanzar su objetivo, o para al menos avanzar hacia la siguiente etapa de su viaje. Pero si quisiéramos apostar por el mentor, creo que es un arquetipo que da mucho juego, porque puede adoptar formas muy distintas. No tienes por qué recurrir a la típica figura del mentor, que igual está un poco trillada. Le puedes dar una vuelta. No tiene por qué ser siempre ese viejo sabio y honorable. Puede ser una persona más enigmática en la que no sabes si deberías confiar, por ejemplo. Morfeo juega un poco a esto en Matrix y en su momento se vio como algo distinto, aunque terminó siendo pues un mentor como tal. Aquí te voy a dar un consejo. Si decides utilizar este personaje en tu historia, este mentor, piensa bien qué vas a hacer con él. Si su única función es darle información al héroe e introducirlo en la aventura, deberías buscar una forma de quitártelo de encima. Por eso muere Obi-Wan Kenobi, porque ya ha cumplido su misión en la historia de Luke. Otra opción es que cuando el personaje cumple su cometido, le des otro para el resto de la historia. Puede convertirse en un confidente para el protagonista, o en un traidor que se destapa como un villano. La clave es que este mentor no se quede por ahí pululando como si fuese mobiliario, sin hacer nada. Que un personaje ya no tenga nada que hacer en nuestra historia es algo terrible y que deberíamos evitar a toda costa. La siguiente fase es algo fronteriza. Puede que técnicamente forme parte ya del segundo acto, pero me parece importante destacarla aquí, porque marca muy bien esta bisagra entre la introducción y el nudo de la historia. Esta etapa se llama el guardián del umbral,
Y consiste en este primer obstáculo, la primera prueba que debe superar el héroe para reforzar su decisión de embarcarse en la aventura. Estos guardianes del umbral vienen a decirle que se dé media vuelta, que se vuelva a su casa, que este nuevo mundo está plagado de peligros a los que no se puede enfrentar. En el episodio 4 de Star Wars, estos guardianes son los soldados imperiales que se instalan en Tatooine y que los protagonistas deben burlar para dirigirse a Alderaan. Pero la verdad es que, de nuevo, este arquetipo puede adoptar formas muy distintas, desde el centauro de Hércules, en la película de Disney, hasta la tormenta a la que se enfrentan en la película de Up, en cuanto salen volando con la casa llena de globos. La idea en este punto es poner un obstáculo a los protagonistas que les haga ver que, ojo, el camino que estáis tomando está lleno de peligros y va a ser complicado. Esta es la gracia del viaje del héroe. Es una serie de estructuras vacías que nosotros podemos rellenar con el color y el aroma que queramos. Créeme que a la hora de escribir una historia no siempre tenemos la oportunidad de ser originales, pero el diseño de estas escenas es una de ellas, así que aprovéchala. Antes de terminar con esto, me gustaría recoger algo que dije antes, y es que el viaje del héroe no es una estructura, no es una plantilla que aplicar a la historia. Que muchas beban de ella no quiere decir que tengan todas sus fases ni que aparezcan siempre en el mismo orden. Esto es importante tenerlo claro porque suele ocurrir que nos limitamos a rellenar esta plantilla con los elementos de nuestra historia y nos queda algo que no termina de funcionar. Eso es porque el viaje del héroe no va del todo así. Yo lo entendería como una despensa, con diferentes ingredientes que puedes coger a tu gusto y combinarlos para diseñar la receta de tu historia. Y siguiendo con nuestro viaje del héroe particular, vamos con la siguiente etapa, la escaleta. En este último bloque me gustaría bajar del todo a tierra, como un caso práctico. Ya tenemos claros los elementos que necesita nuestro primer acto, las promesas que debemos hacer al público y algunos arquetipos del viaje del héroe con los que podemos jugar. Pero ¿cómo llevamos todo esto al papel, en forma de una serie de escenas que nos lleven del inicio al primer punto de giro? Pues con una escaleta. También dedicaremos un programa a esto, pero para que os hagáis una idea, la escaleta es un documento que desglosa las diferentes escenas o pulsos narrativos de una historia, lo que los anglosajones llaman beats. La idea es que cada escena cumpla alguno de estos propósitos, que haga avanzar la trama, que aporte nueva información o que profundice en algún aspecto del personaje que consideremos relevante. Hay muchas formas de hacer una escaleta. Puede ser muy esquemático, marcando simplemente el titular de lo que ocurre en cada escena, o puedes hacer una descripción detallada de cada una de estas secuencias. Lo que mejor te funcione. Yo ni tanto ni tampoco. Lo que mejor me funciona es este titular y una descripción muy breve, de 1 o 2 líneas. Por ejemplo, mi protagonista conoce a no sé quién y ocurre no sé cuántos. Y ya describo un poco pues dónde se desarrolla la acción o algún punto clave que ya tenga identificado de la escena. Cuando llega el momento de escribir, digo, vale, ya sé qué es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esta escena sea interesante? Que cuente las cosas de una forma distinta, que me hable de los personajes. Tomemos como ejemplo, como caso práctico, el primer acto de la primera película de Star Wars. Vamos a verlo muy rápidamente. Lo mejor es que vosotros mismos cojáis esa película o esa novela que sea importante para vosotros y toméis nota. Que apuntéis todo lo que ocurre en cada escena y cómo cada una de ellas hace avanzar la historia de algún modo. Para que entendamos un poco cómo funciona esto de la escaleta, veamos el caso de Star Wars. De entrada tenemos el prólogo, que ya lo vimos antes, en el que secuestran a Leia y nos presentan este conflicto interestelar entre el Imperio y la Alianza Rebelde. Luego tenemos a R2 y C-3PO, que huyen de la nave del Imperio con el mensaje de Leia y son capturados por los Jawas en Tatooine. La presentación de Luke, en la que el tío Owen compra estos droides. Luke encuentra el mensaje de Leia, que es el detonante. Más adelante, el tío prohíbe a Luke irse de Tatooine. Le prohíbe inscribirse en la academia de vuelo porque lo necesita en la granja. Aquí empezamos a ver ese conflicto interno del personaje, ese deseo que no puede cumplir. Luke sale en busca de Obi-Wan, que es a quien va dirigido este mensaje de Leia, y este lo salva de los moradores de las arenas. Obi-Wan le propone irse con él a Alderaan y adentrarse en los caminos de la fuerza, pero Luke lo rechaza, principalmente por esta prohibición de su tío, por este conflicto que le impide hacer algo que realmente desea.
Y por último, el Imperio arrasa la granja, asesina a sus tíos y Luke acepta la propuesta de su nuevo maestro, que es el primer punto de giro. A grandes rasgos, este sería un inicio, un primer esquema de la escaleta del primer acto del episodio 4 de Star Wars. Sé que hay otras escenas, tanto de transición con los droides como de Leia secuestrada por el Imperio, pero es una cuestión de ritmo, para no machacar al espectador todo el rato con la misma trama. Son escenas necesarias en la historia, pero son añadidos. Lo que vertebra nuestra historia es el viaje de Luke. Ese es el pilar maestro, la trama en la que deberíamos centrarnos en un primer momento. Porque esto también es muy importante, controlar el ritmo de las historias. A todos nos gustan las historias ágiles, que el conflicto avance, que el protagonista tome decisiones constantemente, pero calma. Hay que mantener la cabeza fría y entender que cada historia tiene su progresión, tanto a nivel de ritmo como dramático. Para que estos momentos trepidantes de la historia, para que el clímax se sienta como una explosión, tenemos que construirlos. Si no hay un contraste entre ciertas secuencias, no apreciaremos estos cambios de ritmo. Estaremos todo el rato arriba, y eso es agotador y poco efectivo. El público necesita tiempo para empatizar con los personajes, para conectar con ellos y que le importen. Solo así los momentos clave cobrarán la relevancia que merecen. Antes de irme, me gustaría proponerte un ejercicio. Que hagas una escaleta como esta sobre el primer acto de tu historia. Puedes detallarla todo lo que quieras, pero es importante que identifiques el sentido de cada escena, de cada pulso narrativo. ¿Cómo hace avanzar la historia? ¿Qué elementos del escenario me permite presentar? ¿Qué aspectos del personaje puedo mostrar, de su carácter, de su forma de ver el mundo, de su conflicto interno? Y lo que te decía antes, en esta primera fase yo me centraría en las escenas mínimas e imprescindibles con las que puedas sostener la historia. Ya llegará el momento de intercalar nuevos personajes, nuevas tramas. Ya te preocuparás por el ritmo, pero si no tienes claro desde el principio esta columna vertebral, de poco te van a servir los añadidos. Céntrate en el protagonista, en su entorno, en esa lucha interna propia de su contexto y en el detonante. Es decir, este es mi protagonista, esto es lo que hace, su día a día, este es un problema que él tiene que ahora mismo no es su principal preocupación, y entonces, ¡pum! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le puede pasar a este tío para que se enfrente a sus problemas? ¿Para que intente cumplir su deseo? ¿O qué es lo peor que le podría pasar? ¿Qué problema podría haber al que este tío no tenga narices de enfrentarse, pero al mismo tiempo no le quede otra opción? Hay muchas formas de plantear el arranque de una historia, pero no me cansaré de repetirlo. Ese problema, ese detonante, debería estar relacionado de algún modo con su conflicto interno. Y hasta aquí este primer programa del podcast de La Mítica. Este comienzo sobre los comienzos. Pero antes de irme, una última reflexión para los más ansiosos. En el primer acto siempre queremos demostrar, enseñar todo lo que tiene nuestro universo y nuestra historia, y eso suele ser contraproducente. La introducción no tiene que demostrar, tiene que prometer. Presenta estos elementos, de los que hemos hablado de forma ágil, pero tampoco te apresures. Envuelve al lector en tu atmósfera, que se sienta cómodo y también intrigado, con ganas de saber más. Susúrrale al oído las maravillas que puede encontrar si se adentra en tu historia. Para esto es muy importante el escenario, el universo, la premisa. Tienen que ser evocadores, pero creo que no hay mejor carta de presentación que un buen personaje. No solo que tenga una personalidad atractiva, también debería tener un buen conflicto interno, universal, con el que cualquiera pueda identificarse. Si convences al público por ahí, será difícil que no termine tu historia. Bueno, no me enrollo más. Portaos bien y hasta pronto.